Ayer, la Fiscalía General de la República anunció que hay una investigación que se abre, yo diría que se reabre, porque no es la primera vez que pasa esto, en donde se involucra al presidente Enrique Peña Nieto y al entonces secretario de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, Luis Videgaray, en una asociación delictuosa que acaba derivando en un mal manejo de dineros y con ello se le podría imputar a través del caso Odebrecht una responsabilidad directa por dispersión de recursos a estos dos mencionados, tanto al presidente de la República de aquel tiempo como a su titular mayor en la alta burocracia que gobernó el país en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. La Fiscalía General de la República, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de Hacienda, una con Gers Manero, el otro con Santiago Nieto, han hecho sendas acusaciones en ese sentido, de imputaciones directas al presidente Peña Nieto y a Luis Videgaray. Pero la verdad de las cosas es que en el pasado esto no ha progresado. Y en el presente no se le está viendo mucho hincapié en que esta imputación tenga una gran relevancia. Yo pienso que la debe de tener porque hay yo creo que efectos contundentes que el caso Odebrecht ha venido a sacudir gobiernos en toda América Latina, ha venido a tirar gobiernos en América Latina, ha venido incluso a obligar a algún personaje de la vida política de América Latina que se pegó un tiro en la cabeza antes de enfrentar acusaciones sobre el caso Odebrecht, como fue el caso de Alan García en Perú. Y ha venido a trastocar la vida y las haciendas de muchas personas en el sector político y el sector privado que bajo el tremendo influjo de corruptor de Odebrecht, y bueno, para la corrupción se necesitan dos partes, y gobiernos también corruptos, aceptaron de Odebrecht una serie de influencias pretendidas a través de dineros otorgados a, por ejemplo, lo que fue la campaña del presidente, entonces candidato, Enrique Peña Nieto. En aquel tiempo ni Emilio Lozoya era director de Petróleos Mexicanos, ni Luis Videgaray era secretario de Hacienda, ni Enrique Peña Nieto era presidente de la República, pero estaban enfilándose en lo que fue primero una campaña y después ya llegó lo que tenía que llegar. El presidente Enrique Peña Nieto y Odebrecht, no solamente por estos recursos investigados por la Fiscalía y por la Unidad de Inteligencia, en lo que fue la aportación para la campaña de Enrique Peña Nieto, desviados a través de Odebrecht. No, estoy hablando de un Odebrecht que operó durante todo el sexenio, como otras empresas que operaron igual, como es el caso de OHL, esta empresa de infraestructura española, y muchas otras organizaciones en donde se hizo enorme fortuna para la familia de Atlacomulco, encabezada por Enrique Peña Nieto y por el operador que era Luis Videgaray. Dineros y corrupción que le costaron al país cientos, miles de millones de dólares de corrupción y de asociaciones delictuosas, que yo diría que más que eso son asociaciones que van mucho más allá y que se convertirían 30 años de diferencia en lo que sería el enfrentar la cárcel con delincuencia organizada, que es, creo, como se debería de estar acusando al presidente Enrique Peña Nieto. Pero la pregunta es si todo esto va a concretarse y va a ser real. Porque una cosa es imputar a un expresidente, o en su caso a este secretario de Hacienda, y otra cosa es que haya una determinada acción de la justicia que los lleve a comparecer ante la justicia y con ello acabarán en la cárcel. Y no solamente acabarán en la cárcel. Habrá mucha gente que me diga, a mí qué me importa que estén en la cárcel estas personas, lo que me importaría es que le regresaran el dinero que se robaron de México. Y tienen razón. Y la manera en que se lo robaron fue tremendamente voraz, tan así que la ingeniería financiera utilizada para tapar esas enormes fortunas serían motivo de un premio Nobel de Economía ante lo que se hizo para tapar la enorme fortuna que tienen estos personajes. Y ahí habría que sumar otros como Miguel Ángel Osorio Chong, o como Jesús Murillo Caram,
o como Claudia, etcétera. Son cantidades multimillonarias de dineros desviados que desafortunadamente hoy solamente se nos emplea a todos nosotros como parte de una mascarada en la que se hace sentir que el presidente de la República podría ir de acuerdo con que se juzgara a Enrique Peña Nieto, pero en el fondo pudiera haber una de dos: o que se mantuviera un pacto de impunidad para el presidente Peña y su gente, o su gentuza más bien yo diría, incluido ahí Emilio Lozoya, o bien que en caso de que este hombre, Enrique Peña Nieto o Luis Videgaray, o los dos acabaran en la cárcel o bien desaforados de sus fortunas, ¿quién sería el beneficiario de todo esto? Yo les digo una cosa: si en este sexenio metieran a Enrique Peña Nieto a la cárcel, me podría yo pensar qué tanto de todo esto es una estrategia para que Andrés Manuel López Obrador resulte beneficiado. Solamente me queda una reflexión, una. De aquí a los próximos 3 años, para López Obrador, un hombre que se le acabó el discurso, tiene que ser algo que sea espectacular, que resulte espectacular, para que suban sus bonos. Lo más espectacular que se me ocurre es que buscara a Peña Nieto y lo metiera a la cárcel. Ahora, de todas maneras, creo que no tiene lo que hay que tener para hacerlo. Y para mí todo esto es parte de un garnito en la que hoy he dedicado contigo unos minutos a hablar de algo que para mí, ante la convicción real que tiene López Obrador, que es cero, me resulta un imposible.